Listo, antes de eso necesito los que recién han instalado su Istran o han vuelto a reinstalar dentro de la carpeta C. Cuando ustedes instalan Istran dentro de C hay una carpeta que se llama Ispol. Dentro de Ispol está la librería externa. Dentro de la librería externa, los que han hecho la clase pasada revisión, eso ya lo deben tener descomprimido. Tenemos la normativa peruana acá y la vamos a descomprimir extrayendo en libperú. Ojo, eso tiene que estar descomprimido, si no, no se puede cargar la normativa. Eso es para los que han vuelto a instalar el programa y no lo tengan descomprimido. Esto tiene que estar descomprimido porque esta carpeta te contiene toda la información, todas las tablas de sobreanchos, de peraltes, todo lo referido a la DG 2014, 2013, DG 2001, carreteras bajo volumen de tránsito, pavimentados y no pavimentados, señalización, etc. Descompriman esto en una carpeta, ojo, no lo van a descomprimir afuera, en una carpeta, porque eso tiene que estar bien ordenado. Listo, entonces para yo empezar a hacer un diseño, yo tengo que estar no en cartografía, debo estar en hora lineal. Aquí lo primero que tengo que hacer siempre cuando empiezo a diseñar con normativa, lo que tengo que hacer es, acuérdense, configurar mi librería. Recordando, la librería primera es donde tú personalizas tus plantillas. Es un archivo tuyo de tu proyecto. Tus plantillas, tus estilos de texto, tu tabla de parámetros, de repente tu tabla de sobreanchos para un nuevo vehículo, etcétera, etcétera. Todos se guardan ahí. Entonces, cada vez que inicies un proyecto y no quieres estar configurando esos detalles, pues cargas tu carpeta lib y tú mueves de proyecto en proyecto y automáticamente se va a abrir eso. En la librería segunda, acuérdense, esto es la normativa. Aquí ustedes van a enlazar la normativa para que eso lea el programa. Y la tercera es el sistema. Eso no toque, ahí no tocar. La libsol, librería para Virtual 3D. Pues la librería puedes alimentarla además de vehículos, de más imágenes 3D, etcétera, más personas, árboles, lo que tú quieras. Entonces, tú puedes tener tu librería personalizada. La que te he pasado como versión 11 es la librería que descarga por defecto de ISA. Trae cosas básicas, algunos materiales básicos para tu carretera. Es eso. Entonces, ¿cómo configuro? Configuración, preferencias. Dentro de preferencias debe estar ahí librería. Librería primera, simplemente acuérdense, darle clic en el botón verde. Sale un mensaje, dice, ¿quieres asignar algo por defecto? Le doy sí. En la librería número 2, lo que voy a hacer es darle clic en los tres puntos. En los tres puntos
me voy bajo el directorio, estoy dentro de ISPOL, ojo, acuérdense, dentro de libx, y cojo la que dice librería Perú y le doy aceptar. Tengo un mensaje, le doy a aceptar. Ahí debe estar cargada ya la normativa. El resto no me interesa y lo que hago es guardar local. Estoy guardando los cambios en el proyecto y le doy a aceptar. Tengo esto. Lo que voy a hacer es irme, los que no han cambiado todavía a hora lineal, para que les aparezca esta barrita. Se les oculta a veces por defecto, le dan escape, deben de tener esto. Listo, para explicarles un poco. Aquí en este entorno se va a desarrollar todo el proyecto. Carreteras, ferrocarriles, tuberías, todo lo que tenga Istran para proyecto de obra lineal. En general se configuran los parámetros, aquí se añaden los nuevos ejes. En planta, aquí hago el trazo. ¿Okay? Transversales para reconocerme el terreno de la superficie que yo tenga. Rasante, como su propio nombre lo dice, acá voy a diseñar mi rasante teniendo el perfil longitudinal. Alzado. Aquí en alzado, pues voy a hacer mi sección típica. Voy a colocar viaductos, voy a colocar túneles, voy a colocar alcantarillas, las que son obras de fábrica, voy a colocar bordillos, por ejemplo hay unas cunetas cunetas en relleno que tienen un nombre que se llama cunetas de pabellón, creo que se llama. Entonces ese tipo de cosas, tipo de estructuras los voy a colocar acá. Aquí tiene un módulo para ensanche y mejora, tiene un módulo para seguimiento de obra, tanto de proyecto como en túneles. Y en proyecto vamos a darle el cálculo final. Esta es la etapa final. Ahora, mi modelo, yo lo voy a ver un modelo BIM. Aquí el modelo en 3D va a tener sus propiedades. Y esto yo lo puedo cargar como un IFC y abrirlo en un programa que me haga 4D. Puedo cargar un cronograma con ese modelo 3D y hacer algo simpático. Yo lo puedo jalar como IFC en cualquiera de las versiones. Puedo cargar también. Entonces, todo este proyecto es lo que ahora vamos a ver de ahora en adelante. Ya después vamos a ver un poco, vamos a entrar un poco a Virtual 3D, algunas cosas, colocar marcas en el pavimento, señalización vertical. Y vamos a ver también la parte de visibilidad, estudio de visibilidad. Y vamos a ver aquí, también tiene una herramienta para hacer trayectorias. Lo que hacen en otro programa, lo pueden hacer acá. Entonces alimenta un tipo de vehículo, le dan las dimensiones y hacen un recorrido y crean envolventes para dejar donde te está dejando huellas y todo ese tipo de cosas. Pueden hacer todo eso. Entonces todo eso lo vamos a ir desarrollando de ahora en adelante. Hemos visto solamente superficie y hemos visto revisión. La revisión también hemos visto parte de esto. Ya está en el video, los que no tienen sus compañeros, eso pasa lo que me pasa. Entonces empezamos por general. Aquí en proyecto yo le voy a dar un título a mi proyecto, que es el nombre del proyecto. Un proyecto puede tener N ejes. ¿Ya? Entonces en el proyecto pon proyecto Istran. Esto es lo que se va a ver reflejado al momento de que impriman o generen un reporte de metrados. Es el nombre general, el título general del proyecto. Proyecto mejoramiento vial zona urbana del Callao. Ese proyecto tiene 4, 5, 6, 10 ejes. Aquí en eje, coloquen. Primer eje va a ser eje PI, así como está. Aquí donde dice eje 1, colocan el número 2 y se va a crear el eje número 2. El segundo eje se va a llamar eje fijo flotante. Y el eje número 3 se va a llamar eje giratorio. Para grabar mi proyecto, aquí en el disquete azul,
Si ustedes no graban eso, se les va a cerrar la máquina, se les va a ir el programa y no van a grabar nada. Aquí. Porque no hagan esa excusa de que a su jefe había estado haciendo y se me borró todo el proyecto. Aquí, grabar. Siguiente paso. ¿Cómo alterno de eje en eje? Con esta flechita. O puedo colocar directo el número del eje y me voy al eje 2 o me voy al eje 1. De cualquier forma. Ingeniero, sí. ¿puedo repetir de nuevo ese paso? Ya, de nuevo. Mira, estoy en obra lineal. Aquí en general, donde dice proyecto, coloco el título del proyecto, el proyecto base, proyecto Istran. Aquí donde dice eje, aquí abajo, me permite colocar el nombre a los ejes e incrementar. Por ejemplo, por defecto está en 1 de 1. Entonces yo quiero aumentar un nuevo eje, escribo 2 y se me crea un nuevo eje. Escribo 3 para hacer un nuevo eje. Entonces a cada eje ustedes van a agarrar y le van a poner un nombre. El eje 1 se llama eje PI, el eje 2 se llama eje fijo y flotante y el eje 3 giratoria. En un proyecto real pues no van a tener estos nombres, van a tener calle Las Chimicuas, calle Las Bugambías, etcétera, el nombre de las calles. Es un proyecto urbano. Si es una carretera, pues pondrán eje troncal, accesos, etcétera. Entonces, esos nombres pues colocas acá. ¿Cómo aumentas? Simplemente agarras y incrementas. Por ejemplo, quiero el eje 4, agarro y coloco el eje 4. Eje 5, igual, voy aumentando. Empezamos por el eje 1. El eje 1 vamos a diseñar una carretera. Bueno, antes de eso, ¿sobre qué voy a trabajar? Debo trabajar sobre un dibujo que yo les he pasado. Entonces, guarden siempre esto y le voy a dar a abrir. Vamos a abrir ese CAD que les he pasado. Abrir. Antes de continuar. Cuando ustedes vean un EDM, ¿ya? Lo único que van a hacer es abrir como un CAD común y corriente, porque es un CAD de Istran, no tiene necesidad de estar importando. ¿Ya? Esto ya está, eso es un dibujo hecho por Istran, esto es un dibujo hecho por Istran. Ya, entonces quiero que hagan lo siguiente. Vamos a ver fin, salgan fin, pónganle fin, graben, pónganle fin, regresen a cartografía y en cartografía bórrenme ese contorno cuadrado que han visto. Simplemente seleccionan un borde y borran, suprimir. Y quiero que vean una copia, porque vamos a ver 3 ejes. Ya, vamos a ver 3 ejes acá. Justamente los ejes que les he escrito. Entonces selecciono, me voy a modificar y copiar. Ya les he dicho, esto es lo que es el AutoCAD, no tiene nada de extraño. Copiar, más o menos ahí, y copio. Listo. Y le doy escape. Regreso a obra lineal y tengo esto. Voy a utilizar las herramientas que trae Istran para hacer el trazado en estos 3 ejemplos, para que ustedes conozcan a detalle y vean qué opción les conviene, o sea, qué opción es sencillo para ustedes. Empecemos por el eje número 1, regresamos a general y me voy al eje número 1. El eje 1 va a ser una carretera clase 3, el eje 2 va a ser una carretera clase 2 y el eje 3 va a ser una carretera clase 1. 3, 2 y 1, acuérdense. Entonces voy a configurar los parámetros para un tipo de carretera. Empecemos por el eje 1. Planta y carguen la normativa, la DG 2014. ¿Qué les he dicho que va a ser esto? Va a ser una carretera clase 3. 2.5, 8%, 2.5 es el bombeo y 8% es el peralte máximo. Bidireccional, porque solamente va a ser un carril
que tenga dos direcciones, bidireccional. Si yo tengo una autopista, pues el trato va a ser distinto. Alzado. Esto ya hemos visto, esto ya están familiarizados. Cuando hemos hecho revisión hemos visto esto a detalle. Carretera clase 3, 2.5, 8% real de máximo. La pregunta, a ver, están frescos. ¿Cuánto es el rango de velocidad para una carretera clase 3? 30-90. Los cuantos han visto que acá abajo dice 30-90. Listo. Entonces vamos a colocarle 40 km por hora. El ancho de carril le vamos a poner 330. Entronques es para carriles de aceleración y deceleración. Entonces para cuando vean autopista. Sección, cojan una sección que trae por defecto ISRAM, por ejemplo. Si ustedes quieren hacer una zona urbana, aquí ya le traen una sección definida ya. Quieren hacer una sección de un bulevar, tienen acá una sección típica para un bulevar. Le trae arbolitos, ese tipo de cosas. Si van a hacer zanjas, les trae una sección en la zanja. Entonces, nos interesa carretera. Pero en la práctica nosotros vamos a hacer nuestra propia sección típica. Esa es solamente para cuando yo quiera hacer un proyecto rápido. Es una sección española. Virtual 3D, acuérdense, cuando yo quiera ver mi modelo en 3D, si yo no activo esto, no voy a poder ver mi modelo en 3D. Los acuerdos, trabajamos aquí en Perú con clotoides, son las espirales. Ya, aquí, donde dice rotular alineamiento, se refiere cuando yo le doy un estilo de rotulación. Entonces, si yo cargo esto, pues lo que voy a hacer es voy a llenarme de información, porque al final, cuando yo hago mi proyecto, siempre rotulo al final, entonces no es necesario tener cargado esto. Peraltes, voy a cargar mi tabla de peraltes. Y sobre anchos, de igual forma voy a cargar mi tabla de sobre anchos, la que diga 2014. Si alguien quiere revisar un proyecto de 2008-2005, pues ahí puede utilizar la normativa de G2001 para revisar. Porque ya diseñar a estas alturas con una normativa pasada, pues no tiene caso. ¿Ya? Listo. Para el eje 2 y 3, hagan lo mismo. Pero les voy a ahorrar el trabajo, de los que han venido a primera clase saben. Yo puedo estos parámetros cambiarlos, guardarlos. ¿Cómo? Aquí, la parte inferior, vean esto. O sea, cada parte tiene su propio guardar. Este me guarda los ejes, este me guarda los parámetros. Entonces, guardar, den un nombre. Eso es carretera clase 3. Velocidad de diseño 40 km por hora. Cada vez que yo quiera hacer un proyecto de ese tipo, agarro y simplemente me evito un par de minutos haciendo esto. Listo. Me voy al eje 2, el que dice fijo y flotante. Esto les he dicho que es una carretera clase 2, entonces para no estar cargando el resto, lo que hago es, como he guardado, simplemente abro el que dice carretera clase 2. Mira, carretera clase 3, abrir. Entonces lo único que voy a hacer es cambiar esto, carretera clase 2, carretera clase 2. El resto va a seguir igual. Rango de velocidades para una carretera clase 2, es de 40 a 100. ¿Estamos? Eso debe decir en su libro. Si no, está acá abajo. En la parte inferior, ahí te dice 40 a 100. Vamos a darle 50 km por hora. Y eso realmente quiere darle un ancho de carril 3.60, pues simplemente lo cambio. El resto ya está. Solamente voy a cambiar esto. Guardo y me voy al eje 3. A lo mismo carguen eso. Esto debe ser una carretera clase 1. Solamente cambien eso. No cambia la velocidad. Cambien la velocidad, pónganle una velocidad mayor, 70. Carretera clase 1. Aquí carretera clase 1. Cambio la velocidad a 70 km por hora. Ancho de carril 3.60. El resto ya está configurado porque estaba. Y le doy guarda. Ya tiene completado 1, 2, 3 con su normativa.
Profe, acá no se puede cambiar la velocidad. Así alternas, cambia, vuelve. Vete a planta y regresa. Ahí te va a obedecer. Vete a planta y regresa de nuevo a general. Ahora sí te va a obedecer. Es un pequeño desperfecto que eso es. Listo, señores, a ver. 1, 2 y 3 debe estar configurado, ojo. Hay un error que a veces cometen, porque cuando aplicas normativa no te va a hacer caso. Aquí en planta tiene que ser también en alzado. Aquí, esto tiene que coincidir. Si es una carretera clase 3, aquí no tiene que decir carretera clase 1 o autopista. Tiene que ser 3 y 3. Solamente ese detalle. Listo. Entonces empezamos por el eje número 1. O sea, por este dibujo. Aquí vamos a utilizar la herramienta PI, lo que ustedes utilizan en Civil 3D. ¿Ya? Vamos a dibujar esta carretera mediante PI. O sea, todos en el eje 1, aquí, con la flechita o simplemente digitan eje 1. Lo siguiente, empezamos. En general, configuro mis parámetros, le doy nombre a mis ejes, le doy nombre a mi proyecto y le doy guardar. Ahora me voy a planta. Planta. Aquí tengo ejes y alineaciones. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ocultar esta línea del centro. Si esta es una guía para hacer el eje, vamos a ocultarla. Donde oculto eso, acuérdense, control de tipos y oculten la que dice camino. Y le dan a aceptar. Vamos a utilizar estas líneas paralelas para que sean nuestro borde de carretera, para guiarnos de eso. Oculten la del centro, la que decía caminos. Aquí desde control de tipos, este me controla las capas, los tipos de líneas, las capas. Y empezamos. Alineaciones. Profe, ¿qué pasa si yo quiero dibujar mi eje y quiero que se vayan viendo cómo va quedando mis bordes? Quiero que se vea mi borde. ¿Ya? Aquí donde dice tubo, al costado, dice izquierda derecha. El eje 1, no sé cuánto tiene el ancho de carril. 3 creo que tiene. O 3.30. Ya. 3.30 quiero que se vea a mi izquierda, que se vayan dibujando. Y 3.30 a mi derecha. Ya. ¿Qué pasa si yo quiero también verificar mi derecho de vía? Estos paralelos me pueden servir para eso. Ya, vamos a colocarle cuánto es derecho de vía, una carretera clase 3. 20 en total o 10-10? 10. Ya. Vamos a suponer que son 15. Y a esto le vamos a poner un tipo de línea. ¿Dónde veo los tipos de línea? Ven aquí, ¿dónde están? Voy a ver si me permite salir de acá. Líneas. Aquí. Ah, no, son líneas para dibujar, ¿no? Hay un tipo de línea. Ya lo vamos a ver desde acá. Estilo de línea. Sí, estilo de línea. Aquí. Tiene una variedad para el uso que tú quieras darle. Por ejemplo, para alinear planta perfil. Que acá te da un número de. Vamos a utilizar, por ejemplo, la 164. Ustedes deseen, coloquen el número que ustedes deseen. Yo voy a utilizar la que dice 164. Entonces, donde dice tipo L, acá agarro y le doy 164. Es un tipo de línea. De las punteadas o las líneas enteras, que ustedes deseen. O la aplicación que ustedes quieran.
Por defecto te da para que tú elijas. Tipo de línea, le estoy diciendo que me dibuje 330, 15 metros para que me ubique los derechos de vigencia. Guardar y me voy a alineaciones. En alineaciones, tengo las herramientas acá donde dice tipos, den un clic. Ya, cuando yo les digo que trabajen con fijo, está por defecto. Fijo, flotante y giratoria. Ahorita vamos a ver cada tipo, vamos a detallar cada uno. Vamos a trabajar básicamente con estos tres. Cuando hagamos la introducción, la última clase, un poco a diseño vial urbano, vamos a hacer una rotonda con esta herramienta. Y para el curso de intercambios viales ya utilizamos las otras herramientas, como son conexiones y otros tipos. Entonces, para lo que son ferrovías, utiliza una de estas, ya son herramientas más avanzadas, pero para carreteras, fijo, flotante y giratoria. Empezamos aquí, donde dice eje 1 de 5, tiene que estar en 1, alineación 1 de 1. ¿Dónde está? A ver, lo que van a ver cuando ustedes dibujen es lo siguiente. Esta recta tangente es una alineación, la curva es otra alineación, la recta tangente es una alineación, la curva es 4 y esta recta tangente es 5. Entonces, se van a colocar números para identificar cada alineación. ¿Estamos? Entonces empezamos. El eje 1, alineación 1 de 1. El 1 de 1 está esperando que yo le dé una orden. Entonces, ¿cuál va a ser? Siempre voy a salir una recta. Ya voy a hacer este primer tramo, esta recta. Pico X1. Piquen acá donde empieza la tangente. Y X2. Voy a picar justo más o menos entre la intersección de esta tangente con esta. Ahí. Y le doy calcular. Si ustedes se dan cuenta, piquen su cursor en la pantalla. Tienen ahí ya definido unas coordenadas. X1 y X2 tienen coordenadas. Y ya tienen cuánto de trazo. Yo tengo 510 metros. Donde dice PK es la longitud. Se pueden recordar. Listo. Para este primer ejemplo vamos a utilizar la herramienta que trae... Ahora, yo puedo mover gripeando. ¿Ya? Yo puedo mover gripeando. O yo hago clic de nuevo acá y le doy en otro punto y le doy calcular. Siempre que hagan ustedes un nuevo cambio, denle calcular, acuérdense. Calcular y guarden siempre de rato en rato para que no se les vaya el proyecto. Listo. Y más o menos en la intersección voy a tomar esto como un punto medio. Ahora, siguiente paso. Voy a utilizar la herramienta PI. Todavía no voy a ver los tipos, voy a utilizar la herramienta PI. Donde dice añadir PI, den un clic y pónganse a dibujar mediante PIs. Traten de aproximar, traten de hacer un trazo más o menos. Eso es mediante PIs, como lo que hacen en Civil 3. ¿Qué han notado en ese dibujo? Que las curvas se han generado con un radio en común y con unas espirales en común. Eso está con el parámetro A y con un radio de 30. Si ustedes se dan cuenta, todas las curvas tienen radio 30. ¿Estamos? Profe, ¿qué pasa si en mi proyecto yo quiero trabajar con PIs y tengo en común no 30, sino tengo radios de 60 en su mayoría y tengo espirales de 25 metros entrada y salida? Yo puedo colocar las espirales manualmente o
dejarla predefinida para que me vaya dibujando con las espirales que yo dejo. Entonces, ¿dónde configuro eso? Profe, pero y hemos marcado para que se vea a la derecha 330 y más adelante 15 metros. ¿Por qué no se ve? Aquí, váyanse a opciones, ahí mismo, opciones, ahí donde dice dibujar anchos, marquen eso, dibujar anchos. Acuérdense, cuando lleguemos a sobre anchos y quieren que se vea dibujado, pues marcamos esto. Aquí un detalle, ¿por qué, profe, por qué David, mi nombre es David, ¿por qué David me han estado saliendo rayos de 30 con espirales con parámetro A de 25? Porque aquí están por defecto. Yo quiero dibujar todas mis curvas con radios 60. Profe, pero a mí me han enseñado a trabajar con las espirales con longitud, no con ese parámetro A. Pues simplemente cambio. Por ejemplo, este cambio de A a L ha sido un aporte mío, yo se los he pedido, pero me decían, para mí es más fácil leer las longitudes de las espirales. Aquí le vamos a cambiar 25 metros de longitud de entrada y de salida. Si a alguien se le ocurre, por ejemplo, aquí que diga espiral de entrada y de salida, pues a pedido se los puede colocar. No sé. Ese es el caso. Listo. Guardar local y le dan calcular. En principio esto no se ha arreglado. ¿Por qué? Porque tú ya has hecho el dibujo y está con 30 y con 25. Lo que tú dibujes de ahora en adelante con PEGIs, pues se va a ver con radios 60 y con espirales de entrada y salida de 25. Entonces, hacemos lo siguiente. Borramos todo, este es el eje 1, o hacemos un nuevo eje. Entonces, para que vayamos conociendo un poco el programa, váyanse. ¿Cuántas alineaciones tiene su proyecto? En el caso mío tiene 13, no he hecho mucho. Se van al final, si ustedes tienen 14, 15, se van al final. ¿Ya? Y aquí, para yo borrar las alineaciones, me voy al final, estoy en el eje 1, ojo. Le doy borrar. ¿Ya? Vayan leyendo, no le den borrar de golpe porque van a borrar el eje completo con todos sus parámetros. Y hoy piensen en el eje 1, donde dice Ali 1, 1 de 1. Quédense ahí. Quédense ahí. Listo. Ahora denle añadir PI. El eje 1, la alineación es lo que quede porque es una tangente, no hay problema. Y la nueva curva me he creado con radios 60, con espirales de entrada y salida de 30 metros. Esto está representado en función del parámetro A. Profe, mi eje se pierde con los demás dibujos, con líneas auxiliares o con los bordes de carretera que existían. Quiero que mi eje resalte. Eso también hemos visto. Donde dice ver, aquí ver, destacar línea, activo. ¿Ya? Entonces yo paso al lado derecho lo que yo quiero que se vea con más grosor. ¿Ya? Entonces el 53 por defecto es el eje que estamos haciendo. ¿Ya? Por defecto Istran le asigna el número 53, ese tipo de línea. Paso a la derecha y aumento el grosor. Grosor a 5. Listo. Ya, a ver. Otro tema que también hemos visto en la primera clase con las señoritas. Profe, a mí me gusta el rosado. O de repente los que tienen gustos por colores más claros. Entonces aquí, donde dice grupos, bueno, antes de eso tengo que identificar en qué grupo estoy. Aquí donde dice grupo, por defecto está en grupo 0, el primer eje. Grupos, donde dice grupo 0, por defecto todo está en celeste. Me agarro y le cambio. Ahora quiero un color
no masculino, agarro y lo doy calcular. Y listo, le cambio el grosor y le cambio color a mi eje. Y para cada eje puedo cambiarle un color y darle un grosor determinado. ¿Se entiende esta parte de PACE? Aquí están las líneas auxiliares que hemos creado. Y aquí está lo que me define Porque esa parte de las líneas auxiliares no me parece. chequea acá en eje y izquierda derecha. Esta es la primera línea de tu ancho de carril. Y esto es para ver tu 15. derecho de vía, 15-15. Y el tipo de línea. Si ustedes lo dejan como está, le va a aparecer una línea blanca fea continua. ¿Quieren cambiar el tipo de línea? Pues aquí cambian la línea que ustedes les... Pues, Sí, pero igual no parece. acá, opciones, dibujar anchos. Esto tiene que estar marcado. Si esto no está marcado, pues vamos a ver. Quiero dibujar con otro radio, con otra espiral, cambio esto. Yo quiero hacer mi trazo sin espirales, porque yo quiero colocarlos manualmente. Pues agarro y lo dejo en 0. De repente mi carretera no tiene muchas espirales y me voy a pasar borrándolas todas. Pues simplemente agarro y lo dejo en 0. Profe, este primer radio yo lo quiero cambiar, ¿ya? Pero antes necesito saber si este radio 60 cumple con la normativa. Eso me hizo la primera clase. Como yo en mi eje 1 tengo cargada, que es una carretera clase 3 para 40 km por hora, entonces yo agarro, selecciono ese radio y le pregunto aquí donde dice R, aquí al costado, le pregunto, presiono acá, no radio sino el R, seleccionando la curva, y aquí me dice radio mínimo para 40 km por hora, una carretera clase 3, 55 metros. ¿Verdad? ¿Falso? Que me dé lo contrario. Profe, eso es mentira. ¿Está bien o está mal? ¿Tiene 60? Cumple. ¿Estamos? Siguiente paso. Quiero verificar las espirales. Voy a ver si esos 25 metros me están cumpliendo según mi normativa. Entonces, como estoy en una curva, tengo entrada y salida. Entonces le doy un clic aquí al N, que está al medio, y me dice que según tabla tiene que tener 38 metros. Selecciono, o si no lo coloco manualmente, y le doy calcular. ¿Qué es lo que he hecho? Me he ajustado el radio. Bueno, si es que cambio de radio, yo quiero cambiar a 70 y le doy calcular. Me cambia el radio y para ese radio voy a ver si las espirales han cambiado. Voy a normativa y me dice que según tabla es 39. Selecciono, o si no lo coloco manualmente y le doy calcular. Y estoy ajustando mi... Profe, yo he hecho un tramo y quiero pasarle normativa. Entonces aquí, cuando dice diseño, repasar norma, eso hemos visto. Voy terminando un tramo y voy verificando dónde no estoy cumpliendo. De repente tengo una tangente muy pequeña, ¿ya?, que me van a rechazar. Entonces agarro y me va a identificar dónde tengo esa tangente que no está cumpliendo y me permite editar. Repasar norma, pues, los errores que puedan tener en espirales, en radios, en tangentes mínimas, etc. Esto es de la primera clase. Listo, señores, eso es PIs. No van a tener dificultad cuando tengan un tramo muy sinuoso. Hacer PIs es horrible. Va a tener un cuadro de elemento de curva muy grande. Pasamos al eje número 2. Listo, el eje número 2. Aquí mismo ustedes pueden cambiar. Donde dice eje 1 es 5, en mi caso, colocar el eje número 2. Aquí vamos a trabajar con fijas y flotantes. Fijas, acá un poco para fijarlas.
Ya. En Istran, a todos los elementos se le conoce como eje. En Civil 3D, ¿como qué se le conoce? Alignment. En Istran, a cada elemento se le conoce como... ¿Cómo qué se le conoce? ¿No está viendo? Alineación. Ven lo que está en amarillo, acuérdense. Ven lo que ven en amarillo los textos. Voy a cambiar el eje 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 alineaciones tiene mi trazo. Acuérdense. En Istran se le conoce como alineación. No confundan con alignment con alineación. En Civil 3D, ¿cómo se le conoce a cada elemento? ¿Ya? ¿Son expertos en Civil 3D? Entidades. ¿Cómo? Entidades. Entidades. Subentities. ¿Es entidades o es sub? ¿Qué más? Esta recta en Istran se le conoce como fijo. Tangente se le conoce como fijo. Y la curva se le conoce como flotante. Ahorita les voy a decir por qué flotante. Fijo, ¿por qué? Porque tiene un X1, han visto cuando han hecho el primer tramo, X1 y E1. Tiene un X2 y E sub 2. Sí, 3D, ¿cómo se le conoce a la tangente? Fixed, acuérdense. ¿Cuál es la diferencia? Que solamente está en inglés y está en español, es lo mismo. Si no tiene que complicárseles para que utilicen esto. Y este es floating, en inglés. Debe ser así, floating. Es lo mismo, flotante, flotante, fijo, fijo. Los fijos tienen un X1 y un X2. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo? Esta curva se ha hecho tangente en estos puntos. ¿Estamos? Tiene una coordenada XY, X1 y X2, Y2. ¿Estamos? Aquí tiene un punto donde se ha hecho tangente. Pero ¿qué pasa si yo le cambio de radio? ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha corrido más. Se ha buscado con ese radio que yo le he dado un punto donde se hace tangente. Entonces, por eso es que se llama flotante. ¿Por qué? Porque tú le das una orden y va a buscar un punto donde hacerse tangente adelante y atrás. Entonces un flotante trabaja con dos fijos siempre, porque si no la curva ¿dónde va a encontrar su punto de tangencia? Porque tiene que tener un punto fijo adelante y un punto fijo atrás. ¿Ya? Entonces puedes tú modificar el gripear y se cambia. El flotante siempre va a estar flotando, esperando donde se hace tangente. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de giratoria, ¿ya? Cuando vamos a llegar a la herramienta giratoria, van a ver que es interesante para hacer curvas de volteo, curvas en S. Cuando hablamos de giratoria, estamos hablando de un punto fijo. Cuando yo, por ejemplo, traje con giratorias, voy a tener esto y voy a tener un radio. Entonces, en giratoria, lo único que te va a pedir es el punto 2, el punto de paso, y el X1 te lo va a calcular. Tú le vas a dar un radio, vas a poner un punto fijo de paso, porque yo este punto de fijo de paso yo puedo hacer una curva en S. Sí, puedo hacer una curva en S. Entonces, voy a evitar hacerme una tangente. Los que han hecho proyectos saben que en Civil 3D para hacer una curva de volteo, si no dominan las herramientas, Civil 3D tiene para hacer eso, pero a veces por un tema de rapidez dejan una pequeña tangente, chiquitita.
proyectos que he revisado he visto. Al momento de hacer revisión de normativa, te detecta esto y te dice que no estás cumpliendo la normativa porque has dejado una tangente simplemente para cuestiones de dibujo. En cambio, con esta herramienta giratoria, automáticamente te hace el quiebre acá. Tú no tienes que colocar una tangente pequeña, te hace de manera automática. Punto fijo. Entonces, aquí para trabajar con giratorias es un punto 2 adelante fijo y el programa te busca un punto atrás. Él te calcula solito, te busca atrás. Entonces, partiendo de eso, vamos al eje 2 y trabajemos con fijos y flotantes. Aquí. Empezamos. Siempre salimos de un fijo. X1, hacia acá, y X2. Ahí más o menos. Y le doy calcular. Listo. Ya no le voy a dar añadir PIs porque ya hemos visto esa herramienta. Ahora le voy a dar añadir de acá. Vean este entorno. Donde dice, debajo de tipos, dice añadir e insertar. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia con añadir e insertar. Le voy a dar, tengo 1 de 1 y le voy a dar añadir. ¿Qué ha pasado? Me dice 2 de 2. Entonces, este 2 de 2 está esperando que yo le dé una respuesta. Entonces, aquí en el 2 de 2 voy a hacer otro fijo. ¿Ya? Porque voy a insertar la curva después. Entonces, voy, agarro y le doy X1, no necesariamente acá. ¿Ya? De repente yo quiero desde este punto, aquí. Y X2, ya voy y le doy aquí. Y le doy calcular. Una vez en Civil 3D trabajamos puras rectas y luego vamos insertando curvas. Más o menos vamos a hacer algo parecido como esto. Primero fijos. Añadir, no me voy a ningún tipo porque por defecto este es un fijo. X1, aquí más o menos porque se intersecta. Y X2. No interesa que coja el último vértice, no importa. Y le doy calcular. Listo. ¿Cuántas alineaciones tengo? Tengo 1, 2, 3. David, yo quiero meter una flotante acá, porque acá tengo fijo adelante, fijo atrás. Yo quiero meter una flotante acá. Entonces, para yo meter una flotante no le doy añadir, sino le doy insertar. Y para yo insertar una curva tengo que estar adelante. Por ejemplo, yo quiero insertar acá una curva. ¿Dónde tengo que estar? No tengo que estar en el 2, sino tengo que estar en el 3. Entonces, me voy con el 3, le doy insertar, acuérdense, no añadir, insertar, porque si yo le doy añadir, me voy a ir al final. ¿Ya? Entonces, le doy insertar, entonces, automáticamente se ha creado una nueva alineación y está esperando que yo le dé una orden. Entonces, como no voy a colocar un fijo, me voy acá a tipos, y le voy a dar flotante. Como me estoy yendo para la izquierda, le doy un radio negativo. ¿Cuánto sería? Ya vamos a darle 50, no 50. Y le doy calcular. Me he ido adelante y le doy insertar. David, quiero meterle una curva en esta primera intersección, en este primer PI. Me voy adelante, en la alineación 2, me voy adelante, le doy insertar, cambio el tipo, acá tipo flotante, y le doy un radio, porque flotante es una curva, acuérdense. Y el radio, como me estoy yendo para la derecha, pues le doy positivo, es así. Voy a preguntarle a la normativa para esa carretera clase 2 si cumple ese radio. Me dice que radio mínimo para esa carretera clase 2 para 50 km por hora debe ser radio mínimo de 90 y debe calcular. ¿Necesita espirales? Pregunto a la normativa y me dice que necesita 46 metros. Aquí está. Insertada en mi curva con las espirales para una carretera clase 2 para 50 km por hora. De repente, profe, esto es muy tedioso, que prefiero hacer con PI. Sí,
En algún momento esto les puede servir, esta herramienta. No hay problema. Puede servir. Entonces, esto lo pueden revisar, está en los videos. Ya, David, ¿sabes qué? Mira, yo no quiero estar insertando primero hacer recta y no quiero estar insertando las curvas. ¿Ya? Yo quiero que mientras dibuje, ¿ya?, se vaya insertando los radios. Bacán, yo lo puedo hacer. ¿Ya? Para que vean, nada más que esto lo practiquen. Voy a hacer lo mismo, pero sin insertar, sino con puro añadido. A ver, miren adelante, X1 y X2. Voy a hacer acá al costado. Y le voy a calcular. Entonces yo necesito meter esta curva. Entonces, ¿qué hago? Añadir tipo flotante y le voy a dar un radio, igual, 90, para la derecha. Y le doy calcular. David, se supone, mira, que tienes dos alineaciones, ¿y por qué no te aparece la curva? Una curva tiene que tener un fijo adelante y un fijo atrás. Entonces, el 2 de 2 ya está esperando un fijo adelante, entonces simplemente le doy añadir, no necesito marcar nada porque por defecto es el fijo, X1 y X2, y le doy calcular. ¿Qué ha pasado? La flotante está esperando que coloque un fijo adelante. Es lo mismo, sino que simplemente dejando el flotante. Algún momento les puede servir esta herramienta, me interesa que ustedes lo conozcan, donde que practiquen. Pero ahora nos vamos a ir a lo que me interesa que aprendan, para que hagan curvas donde haya bastante desarrollo, lo hagan de manera rápida, donde hagan curvas en S, curvas contra curvas, curvas de volteo, curvas compuestas. Para eso vamos a tener la herramienta giratoria. Nos vamos al eje número 3, váyanse al eje número 3. Váyanse al eje número 3. A ver, aquí sí me toman atención, ¿ya? Y vamos a hacer un trazo con puras giratorias acá. Vamos a hacer con puras giratorias. Van a ver que esto es mejor que trabajar con PIs, mejor que trabajar con fijos y flotantes. Trabajamos con puras giratorias. A ver, atención aquí. Se van al eje número 3 y vamos a hacer un trazo de una pequeña parte. Miren, si se dan cuenta, aquí voy a obviar esta tangente y voy a hacer una curva, ¿sí? Y voy a hacer acá otra contracurva. Voy a hacer esto, sin dejar tangente. ¿Estamos? Empezamos. X1, siempre salgo de un fijo, acuérdense. ¿Ya? Esto sí, traten de marcar al medio, no hay problema. Ya, el X2 va a estar justo donde empiece mi curva. ¿Ya? Me interesa que más o menos se aproximen ahí, ¿ya?, donde empieza la curva. No va a ser exacto, de hecho. Y le van a calcular. Mi tangente, esta es mi tangente. Y necesito meter esta curva. Como voy a trabajar con giratoria y no con fijos y flotantes, tampoco con PIs, ¿ya? Acuérdense, añadir, denle clic en añadir solo una vez, ¿ya? 2 de 2. ¿Qué tipo? Giratoria. ¿Me siguen? Así voy a hacer bien lento para que ustedes me sigan. Giratoria. ¿Qué les he dicho en giratoria? Que yo tengo que darle un punto de paso. ¿Ya? Entonces, ¿dónde mi curva se convierte en tangente? En el X2. Entonces, X2, seleccionen el X2, más o menos donde empiece la tangente, aquí. ¿Ya? Más o menos, no quiero que sea igual. Ahí. Piquen ahí, ¿ya?, donde va a ser el cambio, la curva. Y el radio, pónganle menos. ¿Positivo o negativo? Positivo. Ya, positivo. Ya, vamos a empezar con 80. 80, ¿ya? Y le doy calcular. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el X1 ha agarrado y me ha buscado automáticamente. Solamente yo defino el X2. El X1, el programa va a hacer la chamba por mí. Profe, ese radio no encaja en mi borde de carretera. Yo creo que encaje. Dos formas. Yo puedo pasarme el tiempo cambiando los radios, calcular,
O más simple, gripeando. Agarro, quiero que crezca el radio, simplemente aumento o disminuyo. Entonces, haciendo grips me permite hacer ese cambio. Vamos a dejarlo en 90 porque es el radio que encaja. Profe, esta tangente, lo tengo que hacer una fija porque he visto que flotante, que giratoria tengo que meter un radio. ¿Cómo hago esta tangente? Con giratoria. Entonces, no necesito ser fijo acá. Entonces le doy, a ver, añadir tipo giratoria, ¿ya? X2, ¿dónde empieza mi otra curva? Más o menos aquí. X2 y el X1 automáticamente el programa me va a calcular. Radio para una tangente, ¿cuánto sería? 0, dejo como está. Y le doy calcular. Listo. El X1 el programa me ha buscado. Simplemente le he dado un punto de paso. El punto 2. Esta curva yo lo puedo hacer de dos formas. Puedo hacer una curva compuesta, acá un radio y acá otro radio, de la siguiente forma. O de repente puedo hacer un solo radio, no hay problema. O sea, yo puedo hacer, picar un punto acá y hacer un solo radio. Vamos a hacer, a ver, vamos a probar con un solo radio. Si no, podemos hacer una curva compuesta acá. Ya, vamos a hacer una curva compuesta mejor acá. El punto 2 vamos a picar en este punto acá. Añadir tipo giratoria X2, más o menos piquen por ahí. Para la izquierda vamos a colocar un radio, a ver, menos 30 y le damos calcular. Entonces lo que voy a hacer es gripear, más o menos que se aproxime a mi borde de carretera, ahí. El radio aproximado es menos 60. Esto tiene que estar entero, no va a dejar su diseño con decimales. El grip me permite aproximar para no ponerme a buscar los 65 más. En el caso que se haya movido el grip, digamos, demasiado, ¿cómo retrocedo? Acá te da una opción de deshacer. Allá. Aquí en esta parte de ahora lineal lo han insertado. Ahí más o menos. Añadir tipo giratorio X2, calcular. No es necesario hacer una compuesta o simplemente hacer un ratito, ¿eh? Giratorio X2, un radio menos 50, no sé. A ver, añadir tipo giratoria X2 menos 50. Ahora, cuando ustedes le dan un radio, el punto 2 ustedes lo pueden mover. A veces si le dan un radio muy pequeño o un radio muy grande, lo que va a hacer el programa es simplemente no va a calcular eso, no lo va a identificar, ¿ya? Añadir tipo giratoria, vamos a hacer una curva acá compuesta. Vamos a darle acá menos 80.
calcular, ahí está más o menos. Hemos hecho acá una curva compuesta. Aquí no hemos hecho ninguna tangente para hacer eso. Y aquí vamos a hacer una curva en S, en este punto. Me interesa si no está cogiendo su borde de carretera, lo vamos a usar como está por defecto. Y le doy, por ejemplo, quiero hacer esta curva, añadir tipo giratoria X2 y me ubico justo donde va a salir la inflexión, porque voy a hacer este radio. Para la derecha positivo, vamos a empezar con 60 metros y le doy calcular. Un radio más pequeño. Siempre paso la extremidad. Esto, ¿no? Igual, añadir tipo giratoria X2 y de aquí lo voy a meter una recta a la izquierda, menos 60 y le doy cálculo. Puedo salir con una tangente. Si estoy terminando una curva, puedo salir con la tangente X2, le doy radio 0 y le doy calcular. Añadir tipo giratoria X2, un radio positivo. Muy corto, ¿no? Giratoria X2. Giratoria X2, tengo que tener también. Algo como esto, con giratorias. ¿Se puede combinar? Giratorias con... Tangentes. Es que la tangente lo puedo hacer con giratoria colocando radio 0. Con fijas. Con fijo, ¿sí? O sea, por ejemplo, tú quieres meterle una curva. Sí. Fijo. Aquí, por ejemplo, quiero meter una curva. Entonces, añadir X1 y X2. Calcular. ¿Por qué? Porque adelante tengo un fijo y ese X2 creado por la giratoria es un fijo, el X2 es un fijo. Me voy adelante, añadir, bueno, no sería añadir, voy a borrar el último, me voy al último y le doy insertar. Tipo flotante, le voy a dar un radio, voy a darle a ver, le voy a dar un radio positivo, a ver, 60 y le doy calcular. Aquí está. O sea, después de mi giratoria, adelante he colocado un fijo y le he metido una flotante. Puedo alternar. Pero con giratoria, teniendo la herramienta que me hace tangente con radio 0, pues no va a pasar ese problema. Pero si quieres alternar, esa sería la solución. Por ejemplo, acá quiero meterle una curva, añadir X1 y X2.
y le doy calcular. ¿Qué hago? Me voy adelante y lo voy a insertar. Radio negativo, menos 50 y le doy calcular. Cada vez más pequeño, menos 30. A ver, vamos a ver. 30. Uno, otros dos. Ya, a ver. Lo siguiente. En el ejercicio, para que le salga como está en este proyecto, para que le salga con los mismos radios y la misma tangente, yo en el ejercicio les he dejado una línea auxiliar justo en el centro. Entonces lo que van a hacer es, bueno, ya para que practiquen, voy a borrar ese eje. Voy a coger lo del medio como punto de referencia, eso ya para que practiquen. El video de giratorias y tipo de ejes está en los videos que les he pasado. Cogiendo los vértices, por ejemplo, X1, cojo este vértice, y X2, a ver qué estoy. X1, cojo este vértice y X2. Estoy utilizando mi modo de referencia. Me voy a este extremo de la tangente y le doy calcular. ¿Qué más? Añadir tipo giratoria. Mi X2 tiene que estar justo en este punto. Voy a hacer un copy de ese eje de línea. X2 por un radio de 0,80 y le doy calcular. Mucho. Voy a agarrarlo y 70. justo calculo. Añadir tipo giratoria X2, sigo esa línea como ejemplo, radio 0 y le doy calcular. Más o menos voy a hacer un eje casi perfecto como el que tenía este proyecto. Por ejemplo, acá solamente lo han tratado con una, no estoy seguro si es una curva, no, solamente me pasó la XML, no me pasó las plantas, ¿ya? Y pueden hacer ese tipo de cosas, tomando como referencia esas tangentes y esas curvas, para que les salga perfecto su proyecto. Entonces, aquí nos quedamos en esta parte de eje y solamente eje. La próxima clase vamos a ver rasante y vamos a empezar a hacer la sección típica. Les he pasado por un archivo con, no me equivoco, archivos, carpeta de trabajo. Sí, ese. Práctica 1. En la práctica 1 se pasó un proyecto y vamos a hacer una sección típica como esta. Vamos a empezar ya hacer rasante es sencillo, como hacer planta es mucho más sencillo todavía.
donde nos vamos a detener bastante va a ser en eso. Voy a traerles un proyecto de 3 kilómetros donde me indican progresiva de distintos tipos de taludes, distintos tipos de muros. Bueno, lo que está haciendo es hacer ese mismo, lo vamos a replicar acá, para que sea más aplicado. Entonces, señores, practiquen lo que es ejes. Voy a ver si comparto la parte rasante para que lo tengan claro y la otra clase vengan, hagamos rápido rasante y podamos ver lo que es sección típica, alzado. Esa es la parte que demora más, es la parte que más deben de dominar para meter estructuras, para meter túneles y ese tipo de cosas. Ya, señores, aquí nos quedamos. Les recuerdo, por favor, escriban. He visto que algunos tienen problemas, me dicen que no les ha llegado la segunda clave. Escriban a soporte, acuérdense, a soporte.istran.net, envíen un correo si tienen problemas de instalación, escriban diciendo que están haciendo un curso los sábados y que no les llega el código de activación, que ustedes han hecho el paso que yo les he indicado en el PDF, han hecho todos los pasos y no les está llegando los códigos. Entonces se van a Istran, se van a esta parte de aquí en iniciar sesión, donde ya les ha llegado su usuario y su contraseña al momento que se han registrado. O sea, lo que se mueve es la radio permanencia fijo. Se han logueado con el usuario y contraseña y han debido hacer el paso aquí, solicitar licencia educacional. De España me dicen que por favor revisen su carpeta de spam. Si así no está, pues escriban un correo a soporte@istran.net con copia de administración, así como está escrito, y con una copia mía. Ustedes tienen mi correo, si no de otro tutor que tengan de Alex, ya les he pasado mi tarjeta, david.cala@istran.net. Yo voy a reenviar el correo suyo diciendo que les atiendan a la brevedad. Los que tienen problemas, porque ya varios han instalado ya su licencia. Entonces, escriban ahí para que ustedes tengan su licencia educacional y puedan practicar lo que estamos haciendo. Ya, señores, entonces, esta parte de lo que he grabado es lo mismo que tiene en el video. Esta tipología de ejes y ejes, es lo mismo. Practiquen ahí las herramientas de fijos, flotantes y giratorias. Es un proyecto real que ustedes tengan. Tratan de hacerlo con esas herramientas y vamos a estar listos para la próxima clase. ¿Listos, señores? Terminamos la clase de hoy. Por favor, las llaves verdes me la devuelven. Vayan cerrando. El USB que les he pasado con la información. Gracias. El video que acaba de grabar es similar al que Sí, eso es lo mismo. Sí, porque ahí también habla de ejes, fijos, flotantes y giratorios. Es lo mismo. Lo que sí, les voy a enviar el correo, el link, voy a colocar la parte de rasante para que vayan viendo. ¿El ejercicio que hemos hecho acá es el mismo que el que está en el video también? Sí.
del programa. Ya, a ver los señores Peche, Kenny, Sorpresivo.